La señalética como una estrategia de seguridad humana es una herramienta fundamental para poder diseñar una estructura, ya sea en una parte corporativa, en una organización, en una empresa, o simplemente tener presente que la misma se vuelve fundamental. Nuestro objetivo será conocer la señalética como una estrategia de seguridad humana, pero también trataremos de alcanzar el mostrar los elementos dentro de un contexto directamente, para que al final podamos lograr una competencia y de identificar la señalética como una estrategia. Cuando hablamos de la señalética, indudablemente nos estamos refiriendo, queridos amigos, que la necesidad de la señalización en las empresas y las industrias surge ante esa imposibilidad de eliminar o reducir suficientemente un riesgo, y luego de haber aplicado medidas de prevención o de control, medidas técnicas o organizativas de protección, y tras haber formado e informado debidamente a los trabajadores, siempre es importante advertir a los que están expuestos de la existencia del riesgo y orientarles o guiarles sobre pautas de comportamientos a seguir ante cada situación obligada, prohibitiva o informada. Dependerá de cuál será el contexto. Así como también estamos diseñando esta parte de señalética como para facilitarles la localización, identificación de determinados medios o instalaciones de protección, ya sea para evacuación, para emergencia o primeros auxilios, que se vuelve crucial. La señalización debería utilizarse para indicar una situación o clase de riesgo que no se ha podido eliminar tras la evaluación de riesgos, cumpliendo la función de medida complementaria o como alternativa provisional de prevención de seguridad, hasta implantar las medidas necesarias para disminuir o eliminar el riesgo, que lo hemos venido mencionando en cada uno de nuestros tutoriales. Es conveniente, mis amigos, el resaltar que la señalización por sí misma nunca elimina el riesgo, y eso hay que dejarlo claro. Deberá utilizarse esta señalética o la señalización siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas pongan de manifiesto la necesidad de ¿qué? De llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, provisiones o obligaciones. Segundo, alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. Tercero, facilitar a los trabajadores la localización o identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios que se vuelven cruciales. Y por último, orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. La señalética nos vuelve en ese sentido crucial nuestra labor. ¿Por qué? Porque la señalética debe ser concebida como una política. Y como sabemos, la política no es opcional, es imperativa. No es un proceso, es una característica que se debe de tener. Y debe ser en un proceso de mejora continua concebido, no establecido. Es decir, no es que periódicamente vamos a ir colocando cada una de las señales. Cuando mencionamos que es una mejora continua, significa que habrá una revisión periódica. Y es unos rasgos de la movilidad que la empresa en determinado momento, que la corporación, que la organización tendrá. La señalética es una identidad de seguridad humana y la empresa o la organización está obligada, número uno, por la ley, pero también por su propia identidad hacia la seguridad humana, el poderla desarrollar.